Estamos en Delmont Park, el estadio de uno de los históricos del fútbol irlandés, el Bohemians Football Club. Y esto es Croke Park, el estadio donde juega la selección de Dublín de fútbol gaélico. Evidentemente creo que ya estaréis notando la diferencia. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Hoy estamos en Irlanda, hoy estamos en Dublín, porque en este primer parón de selecciones quería traeros una historia sobre fútbol irlandés y de paso también pillarme unos días libres. El caso es que como todo aficionado al fútbol, cuando viajo consumo mucho fútbol, intento ir en los estadios, intento conocer historias, cómo se desarrolla el fútbol en cada sociedad, y aquí en Irlanda tenemos un caso muy particular. Ya lo habéis visto, la diferencia entre Delmont Park y este Croke Park, que es el estadio de la Asociación Atlética Gaélica. Aquí se disputa el deporte gaélico, que es el deporte de los irlandeses. El fútbol se considera inglés, el fútbol gaélico es el fútbol, digamos, a la irlandesa. También es una mezcla en general de modalidades, se pueden ver cosas de baloncesto, de rugby, de fútbol australiano y de nuestro fútbol, porque por ejemplo se puede, o se debe, mejor dicho, botar o tocar el balón con el pie cada 4 pasos, se puede placar pero no agarrar, juegan 15 jugadores y el objetivo es marcar gol en la portería. Marcar gol entre los 3 palos vale 3 puntos, sin embargo si va por arriba sigue valiendo, vale 1 punto en ese sentido. Cuando la selección de Dublín de fútbol gaélico juega aquí en Croke Park sus partidos, Croke Park se llena, vende sus 70.000 localidades, es un deporte que arrastra verdaderas masas y sin embargo los jugadores, los deportistas no son millonarios, son ídolos nacionales, son estrellas, son referentes, pero no son millonarios porque es un deporte más amateur, no es un deporte profesional. Van creciendo en el equipo de sus parroquias y luego pasan a jugar al equipo de sus regiones, porque aquí el deporte gaélico en Irlanda tiene mucho más que ver con la tradición, con la cultura, con la sociedad, con la herencia, como ellos dicen, que con la sociedad del entretenimiento en la que se han visto inmersos el resto de los deportes. Esto es algo que tiene mucho que ver también con la rivalidad, con el conflicto que siempre ha existido con Inglaterra. El rugby se considera muy protestante y el fútbol se considera un deporte inglés. Por eso siempre se ha protegido el fútbol y el deporte gaélico. De hecho, aquí en Croke Park no se puede jugar al fútbol. De hecho, solo se han podido jugar durante 3 años, que era cuando se estaba reformando el Estadio Nacional de la selección de fútbol de Irlanda. Y no es un capricho, tiene también una base histórica, porque aquí el 21 de noviembre de 1920, cuando la selección de Dublín de fútbol gaélico estaba jugando uno de sus partidos, una división paramilitar del ejército inglés comenzó a disparar contra la grada. Se generó una tragedia, ya os lo podéis imaginar, y aquí todavía duele en Dublín. Sin embargo, 2 años más tarde, Irlanda se independizaría, pero ahí tampoco se pondría fin al conflicto, porque Irlanda se partiría en 2 y entonces se abriría una nueva fase de esta guerra, una nueva fase de esta rivalidad contra todo lo inglés. Hemos caminado 15 minutos para venirnos a Delmont Park, la considerada casa del fútbol irlandés donde juega el Bohemians Football Club. Tiene más de 120 años de historia, pero como veis es un estadio realmente humilde, realmente modesto, porque la estructura competitiva del fútbol irlandés así lo es. Su liga solo la conforman 12 equipos, la primera división, dan 3 vueltas al calendario. Ha habido, por ejemplo, 6 campeones en la última década, 19 en total, no hay grandes dominadores, aunque obviamente el Shamrock Rovers es el equipo más potente y el Dundalk Football Club en estos momentos es el gran dominador, pero ya lo veis, es una liga que se juega en estadios que tienen 6.000, 7.000, 8.000 localidades, no mucho más, y prácticamente no se llena. Entrando por el estadio se ven esos síntomas de fútbol amateur, de fútbol realmente humilde. Esta escasez de recursos y de seguimiento de la que os estoy hablando, por supuesto que afecta al fútbol irlandés cuando tiene que salir de sus fronteras, cuando tiene que disputar competiciones europeas. Actualmente Irlanda ocupa la posición 38ª en el ranking UEFA de clubes y ya a mitad de septiembre no hay ningún equipo que esté disputando ni la Europa League ni la Champions. Han quedado
eliminados. Por ejemplo, el Bohemian Football Club, el equipo que juega en este precioso Delmont Park, tiene como mejor resultado unos octavos de la Copa de Europa de 1979, que dicho así no suena mal, unos octavos de la Copa de Europa, ¿quién los quisiese para su equipo, con un estadio además tan pequeñito? Pero es que claro, para llegar ahí en la antigua Copa de Europa solo tenía que ganar la Liga de Irlanda y solo tuvo que eliminar al campeón chipriota para disputar esos octavos de Copa de Europa. En los últimos años no hay prácticamente equipos irlandeses que se acerquen ni siquiera a la fase de grupos, aunque hay que decir que el Dundalk Football Club ha ido batiendo registros, ha ido tirando barreras en los últimos años. Ganó por primera vez, tuvo la primera victoria de un equipo irlandés en una fase de grupos con estas nuevas competiciones europeas, y hace 2 años estuvo muy cerca de disputar la Champions League con los mejores, con el Madrid, con el Barça, con el Bayern, con el Manchester City, con el PSG, con todos. Ganó en primera ronda al campeón islandés, en la segunda se deshizo del conocido Bate Borisov y en la tercera se tenía que enfrentar al Legia de Varsovia. Si ganaba estaba en la Champions League, pero no iba a poder disputar esta eliminatoria en su campo, en Oriel Park. Era muy pequeñito y no cumplía con los requisitos que marca la UEFA. Tuvo que alquilar el Aviva Stadium, donde vamos a ir ahora mismo, y tenía que vender 12.000 localidades cuando normalmente vende 4.500 para pagar los gastos del alquiler. Finalmente vendió 30.000, pero el sueño no se pudo cumplir. Perdió ante el Legia de Varsovia y los equipos irlandeses siguen sin pisar ni una sola ronda, ni una sola fase de grupos de la Champions League moderna. La selección irlandesa de fútbol comenzó jugando sus partidos en Delmont Park, pero poco a poco se le fue quedando pequeño ese coqueto estadio. Se fue mudando hasta llegar a este Aviva Stadium, que tiene capacidad para 50.000 espectadores y que da lugar a los partidos de la selección de rugby y también de fútbol. Porque aunque en Irlanda la estructura competitiva, la estructura de liga es verdaderamente humilde, cuando juega la selección nacional, cuando la identidad colectiva de todo el pueblo irlandés puede medirse competitivamente hablando a nivel deportivo con otros países, la gente responde. Se llena este Aviva Stadium y, como sabéis también, a nivel competitivo, Irlanda lo hace realmente bien en el fútbol de selecciones. Ha tenido presencia en 3 Eurocopas, en la última de hecho llegó a los octavos de final cayendo contra Francia, y en los mundiales también ha tenido 3 presencias y siempre ha pasado la fase de grupos. El deporte irlandés tiene mucho callo competitivo y además a nivel futbolístico produce más talento del que podamos esperar, y es aquí donde toda esta rivalidad con Inglaterra tiene su giro de tuerca, porque ¿cómo es posible que estrellas como Robbie Keane, como Shay Given, como John O'Shea, ahora como Robbie Brady, puedan formarse en el fútbol irlandés? Pues básicamente porque no lo pisan. Robbie Keane, el máximo goleador, la gran estrella histórica del fútbol irlandés, se fue con 16 años al Wolves. John O'Shea, el defensor del Manchester United, el exdefensor del Manchester United, se fue con 17. Shay Given, con 14 años, se fue al Celtic de Glasgow. Damien Duff al Blackburn con 17. Y en estos últimos casos también el de Robbie Brady con 16 al Manchester United. Hay muy pocos jugadores importantes a nivel de selección que se hayan formado prácticamente de forma completa en el fútbol irlandés. Apenas el caso de Coleman, el lateral del Everton, se puede decir que se incluya en este apartado. Estuvo hasta los 20 años en el fútbol irlandés y es entonces cuando por 60.000 libras, solo 60.000 libras, se fue a la Premier League. Así es como Irlanda ha logrado competir contra las mejores selecciones del mundo, y así es también como este deporte ha logrado hacerse su espacio en el corazón del pueblo irlandés. Durante los fines de semana prácticamente no representa nada ni en Dublín ni en Irlanda en general. Hay otros deportes más seguidos, pero en cada parón de selecciones o cada 2 o 4 años, cuando hay una gran competición nacional, Irlanda también siente como propio el fútbol, porque eso es lo maravilloso de este deporte. Incluso en los lugares, en los sitios donde menos motivos tienen para abrazarlo, lo terminan haciendo.